conversar con vos y el equipo. Bueno, la verdad que lo que sucede con el expresidente, usted lo ha definido, ha pasado por varios canales que le han hecho una nota. La verdad que es una situación en cuanto a la violencia de género que uno termina diciendo se politizó todo y no se pone, es todo banal, digamos, ¿no? Porque en este país lo que más falta son leyes, lo que más falta es la disciplina de poder acompañar a las personas que realmente están en una situación de extremidad de violencia, ¿no? Claro, lo primero que hay que decir es que la violencia intrafamiliar, es decir, más amplio que lo que es circunscribirlo a la violencia de género, es algo transversal que afecta y sufre lamentablemente cualquier persona, no importa su nivel económico, social, pasa en una villa miseria y pasa en el departamento o en la casa más lujosa. No hay que estigmatizarlo ni segmentarlo a una clase social. No hay que esconderlo, lo digo porque es algo que pasa lamentablemente, y los últimos años los índices, que por más que las estadísticas a veces son frías, demuestran y muestran que es un delito que no ha bajado, sino que ha continuado. En el caso de Fernández, lo que relató la primera dama, Yani, pareja, llamémosla como queremos, es haber vivido una relación violenta a lo largo de los años, no solamente lo que tomamos conocimiento en un principio de una amenaza o una lesión que no le quita gravedad. Y cuando hablamos de violencia intrafamiliar o violencia de género, más específicamente en este caso, una de las violencias o uno de los parámetros que se toma siempre es la asimetría de poder. Ujú. Eso también está establecido en lo que es la protección, en la ley de protección integral a la mujer. No hay asimetría más grande que un jefe de Estado, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, que maneja los servicios de inteligencia, frente a una persona que en los hechos no tiene ningún tipo de poder. Hay que decir que las víctimas, ¿por qué no creerle? Debemos creerle, no quita que no esté la presunción de inocencia de cualquier imputado. Pero sí tenemos que decir con total claridad que no hablan o no denuncian cuando quieren, que a veces la gente le objeta por qué no lo dijo, por qué no hizo. Claro. Hablan cuando pueden, cuando encuentran el momento o cuando encuentran la contención. Bueno, eso Por es eso un es muy dato, eso importante. es un dato importante el que está dando, porque durante todos estos días que está siendo tema central en todos los medios de nuestro país y obviamente internacionalmente, por la magnitud de lo que acaba de decir usted, de un ex mandatario que preside los instrumentos más poderosos de un país. Digo esto porque acaba de decir claramente de que ella habló, hablando de Fabiola Yáñez, ella habló cuando pudo hablar, digamos, ¿no? Porque eso no detiene lo que uno puede pensar, o que los medios también hasta de Chimento se metieron en el tema de sus viajes como primera dama, de su fiesta de cumpleaños en Olivo, o en todo lo que se ha hablado. A mí me interesa hablar puntualmente de lo profesional, lo que usted está diciendo, o sea, se puede hablar cuando pudo hablar, si no, antes no hubiera podido hablar. Lo que marcás vos compartimos la mirada, por decirlo de una manera. ¿Qué quiere decir esto? Hay que escindir, hay que dividir. No todo es lo mismo y no hay por qué mezclarlo. Ella puede ser víctima y victimaria a la vez. ¿A qué me refiero? Lo que hizo en Olivos, por más que en su discurso, en su descargo, trató quizás de despegarse, bueno, será una cuestión de ella. Para mí tiene responsabilidad, fue juzgado y nada quita si cometió algún otro delito a que sea responsable y que tenga que rendir las explicaciones. Ahora, a ver, en esta causa judicial, su objeto procesal es si es víctima de violencia o de amenazas. Correcto, Y a eso nos tenemos que referir. Hay perfecto. que decir que en la Argentina también, otra cosa que me parece importante, y aprovecho este canal tuyo, tan escuchado por la gente, que existe la línea 144 en el país. Es mentira que se dio de baja. Cualquier persona que sufre violencia intrafamiliar puede llamar o pedir ayuda, llamar a la policía, si no, concurrir a una fiscalía. Yo sé que esto decirlo es fácil y conozco porque me ha pasado tener en mi estudio gente víctima de violencia, y Ujú. el temor que tienen a veces de denunciar a la represalia, a no tener dónde ir, es enorme. Entonces sí conozco el tema de que no denuncia cuando quiere la víctima, denuncia cuando puede. O sea, doctor, cuando le digo lo que le dije recién y usted me dice que coincide un poco, hablando desde lo profesional, digo, porque es tanta la tergiversación que se ha generado en estos días, que usted muy bien lo difiere, a decir, víctima o victimario. Podemos hablar largo y tendido de todo lo que se hizo mal
a forma de réplica de los argentinos en un momento como fue mundialmente y que nos abordó también a nosotros, que fue la pandemia, ¿no? Pero sin duda. por otro lado también podemos hablar largo y tendido de lo que significó, digamos, la autoridad máxima de un país, dando un montón de cuestiones de vergüenza, y hablo del expresidente. Ahora, estamos hablando de lo que sucede y que la víctima habló en un momento que pudo hablar porque justamente usted lo dijo al principio, un presidente tiene, digamos, en el poder de todos los instrumentos más fuertes que tiene un país, digamos, el servicio de inteligencia, Fuerzas Armadas, el mismo Estado Nacional, o sea, ella puede haber no podido hablar, doctor, de esto, ¿no? Totalmente, tiene todos los mecanismos oficiales, me refiero a las fuerzas, y extraoficiales me refiero a que los servicios de inteligencia están preparados cómo manipular situaciones. Y aparentemente algo de eso hubo acá. Digo, me Ahora, digo, interesa esto, que, usted me abrió una puerta, digo, le hablo a Doña Rosa. Quiere decir, si ella hubiera salido, a ver, hagamos un guión de película, hubiera salido corriendo de Olivos, pedir ayuda, hasta los propios medios hubieran hecho, digamos, un estudio a ver si daba o no, daban o no el micrófono, como le han dado ahora el micrófono a Fabiola Yáñez. Digo de una manera hipócrita, y yo soy un periodista de muchos años de esto también, ¿no? totalmente una situación súper compleja, y ella describe en su presentación ante la justicia que hay cuestiones que hay que reservar, y me parece bien que así lo estemos hablando, porque son de la esfera de la intimidad y más en este tipo de causas. Ahora bien, realmente las víctimas de violencia intrafamiliar, las violencias se definen en varios aspectos: violencia psicológica, violencia física, violencia económica, violencia de asimetría de poder, un sometimiento psicológico donde llevan a la persona a que sola se haga responsable de que lo que le pasa es por consecuencia de sus actos. Es decir, hay una manipulación enorme. A eso sumado, repito, sumado los instrumentos de gente preparada como gente de servicios de inteligencia para provocar ese temor, en este caso en la víctima, y no lleve adelante ningún tipo de acción, sin contar la responsabilidad enorme que tendrán que rendir cuentas a la justicia de funcionarios públicos que estaban y omitieron poner en conocimiento de la justicia cuando así lo debían hacer, por ejemplo, la ministra a cargo del Ministerio de la Mujer, la cual Fabiola, eso sí públicamente lo digo, porque ella misma lo dijo en una nota, así que no estoy develando nada interno de un expediente, y no le dio la colaboración. Como mínimo tenemos el delito para investigar de incumplimientos de deberes de funcionario público. Ahora bien, si se prueba que esta funcionaria no solamente omitió, sino que hizo acciones deliberadas para que la persona, en este caso Yáñez, no haga la denuncia penal, podemos hablar de investigar el delito de encubrimiento, es decir, que tomó una participación activa para que eso no llegue a conocimiento de la justicia. A su experiencia de tantos años abordar temas de delitos complejos en la criminalidad y en su experiencia de trabajo, ¿cómo cree usted que se está abordando esta situación? Por más que yo le dije que hasta los programas de Chimentos se han metido. Digo Chimentos porque hasta confunden a la sociedad, y en un momento donde la sociedad, y yo también me pongo ahí adentro y usted también, estamos pasando por una transición realmente muy fuerte, culturalmente, económicamente, transicionalmente. Digo, ¿cómo cree que se está abordando el tema de donde está ella, que está en el exterior, y de cómo va a concluir, doctor? Mira, está en lo que conocemos, como se dice, entre los colegas, a veces en una etapa embrionaria. Están haciendo esta causa penal recién, tiene días. Ahora bien, ahora se va a formalizar seguramente la imputación, más allá que yo ya creo que está imputado, por algo tiene designado una abogada, Fernández. Se le van a hacer en el momento conocer los hechos en ese requerimiento fiscal, que pueden ser provisorios y suelen ser provisorios. Se va a juntar toda la prueba en relación a sus dichos que se desprenden, ya sea llamar a testigos, aportar documentación, hacer la extracción forense del teléfono celular de Fabiola, y después de esa extracción forense hacer un análisis, es decir, ver qué había ahí, y luego va a llegar el momento de las indagatorias. ¿Usted cree que puede ir preso Fernández, doctor?
no en el corto plazo, no debiera. Yo soy de la idea de defender que durante el proceso penal se tiene que mantener la libertad ambulatoria de los imputados, porque es un principio que está garantizado, porque la presunción de inocencia la tiene todo imputado, y el derecho a ejercer su defensa técnica a través del Hasta abogado que y material compruebe a lo través de la contrario, víctima. hasta que la justicia compruebe lo contrario. Ahora bien, existen dos elementos que pueden hacer cambiar eso, que son el entorpecimiento en la investigación, es decir, hacer acciones directas para que desviar o no pueda investigar con plenitud la justicia, o el peligro de fuga, es decir, que la persona se quiere escapar del proceso penal, para que Claro. la gente lo entienda, irse del país. Yo ese segundo caso no lo veo en estas circunstancias. El primero habrá que analizarlo, si las acciones deliberadas de las mandas que le cumplió el juzgado, que le pidió, como por ejemplo el impedimento de contacto, que es de protocolo para este tipo de circunstancias, no cometió el delito de desobediencia también, y al ser reiterado se podría Bueno, considerar porque se supone que es un expresidente, digamos, ¿no? Yo escuché al relato de la doctora, creo Carreira, ¿no? Es la que representa a sí, Fernández, dijo que algo que me llama mucho la atención, digo, en cuanto a mí me gusta leer también las crónicas en cuanto al metamensaje, dijo, la ex primera dama puede prestar una declaración televisiva de muchas horas, exponerlo públicamente y ante la sociedad no la revictimiza tanto la situación, digo, es un metamensaje también de entorpecimiento del mismo procedimiento, valga la redundancia, ¿no? bueno, la abogada lo que está haciendo también dijo que era nula Sí, sí, bueno, que era la, nula, sí, sí. la declaración y yo traté de explicarlo ayer en redes tratando de llevarlo a lo simple. Me subí un tuit explicando de que obviamente en cualquier proceso penal, en @Jorge Monas, ok, lo puede ver ahí el tuit, lo digo porque Sí, sí, sí. justamente subí, me pareció importante aclarar eso. Es claro que en cualquier proceso penal el abogado defensor tiene el derecho, y así suele pasar en la práctica, de participar activamente en lo que es la declaración del imputado, del denunciante, que hace una declaración en los términos de como si fuera un testigo, tiene obligación de decir verdad y de contestar preguntas del juzgado o de la fiscalía, y en el caso del abogado defensor, a través del funcionario, hacer preguntas. Sí, Pero ¿qué pasa? Acá estamos frente a lo que se llaman los delitos de protección integral a la mujer, de delitos intrafamiliares, de violencia de género, en los cuales hay un marco especial establecido que, para preservar de alguna manera a la víctima, sí, en la etapa de inicio de la no se le permite eso, porque se entiende que determinadas preguntas o la sola presencia de la víctima pueden llegar de alguna manera a impresionar o a paralizar a la víctima, y que no pueda brindar una declaración en términos de libertad de lo que quiere decir. sí. No quita que en una etapa posterior, en un juicio oral que es contradictorio, ahí sí va a tener la posibilidad de interpelar, y no quita que después puede presentar escritos para tratar de demostrar que lo dicho por el denunciante no fueron así los hechos. Sí, sí, la verdad que es así. Lo escuché en CNN, doctor. Bueno, al que quiera leerlo al Ah, doctor, @Jorge Monas, ok. La verdad que, doctor, lo interesante de esto es que podamos tratar el tema, por más que usted esté hablando para Córdoba, que la gente y la sociedad, me parece que estamos pasando por un momento de tanta confusión. Digo esto, y no voy contra los programas de Chimento, pero digo, no es el ámbito, no son los instrumentos, no están usando los argumentos o los calificativos, porque digo, acá hay violencia de género, más allá de que está, digamos, la causa enfocada en un expresidente y una ex primera dama. Creo que no es menor, digamos, la situación que el mundo no está viviendo con esto, digamos. Y también el problema cultural, porque mientras estamos hablando de esto, digo, los problemas de Chimento, hay una persona que hoy tiene una tobillera, que no puede tener, digamos, un acercamiento a una víctima y lo está haciendo, y los femicidios, bueno, todo lo que está a la vista, digamos, de la justicia que no resuelve los casos también, ¿no? sumamente comparto tus palabras, las tomo y comparto y entiendo de que hay que ser cuidadoso de lo que uno dice, porque no nos olvidemos que voy a hacer esta sola mención sin entrar en detalles, pero hay un menor ahí, Claro, claro. hay un menor que el día Y, de mañana y está muy bien lo que sabemos me todo. dice, porque no lo toqué y lo ha dicho usted, que es especialista en cuestiones jurídicas. Digo esto porque si lo hubiera dicho yo, paso a ser alguien tal vez no calificado, digo, pero todo esto encima hay un menor, que ese menor va a crecer por más chiquitito que sea,
y hay que contenerlo en el crecimiento, porque es lo que se está como no abordando, la violencia y un menor de por medio, más allá de que hay vínculos familiares, estrechos y no estrechos, digamos, de la víctima o no víctima, que eso lo determinará la justicia. Ahora, lo que no se está tratando en este país es la cultura hacia lo que nos pasa, que es un flagelo, la violencia de género, digamos, ¿no? Ahí está la clave, me parece, doctor. Sin duda, en los últimos años, por más que se quiso hacer un relato, poner un ministerio, poner un montón de funcionarios que no trabajaron evidentemente de la manera correcta y evidentemente eran cuestiones políticas, y esto lo digo porque llega un momento que uno tiene que ver los resultados. 4 años fue un periodo bastante importante y no han logrado revertirlo. Entonces uno pregunta, ¿para qué? ¿Por qué no se cuidó a la gente? ¿Por qué no se cuidó a las mujeres? Y a mí me preocupa extenderlo a lo que es todo el grupo familiar. Acá hay que proteger a los grupos familiares, por eso hablo yo siempre de violencia intrafamiliar. Hay que preservar la vida de un menor, porque ese menor va a crecer, va a ver en redes sociales qué se dijo, cómo se dijo. Hay que aclarar, como lo dijimos antes, la presunción de inocencia la tiene todo imputado, más allá de la carga probatoria y el rechazo que uno provoca o le provoca determinadas conductas de quien de alguna manera, por más que sea para sus funciones, no es el... A ver, yo creo que un funcionario público tiene que dar el ejemplo. Y este hombre ha dado denotadas demostraciones de que cuando dictó, por ejemplo, la cuarentena y encerró a la sociedad, la mandó a su casa con el dedo acusador, él tenía un doble discurso, y me cuido con las palabras porque hay que ser prudente. No, y yo también, y personas que están hoy todavía procesadas por haber desobedecido a las leyes del protocolo que en aquel momento estaban vigentes, digamos, ¿no? Yo creo que es un tema bastante complejo y felicito por lo que digamos, por cómo se expresa al margen, porque es como que estamos muy banalizados todos, y digo todos para no quedar fuera, trato de estar en límite como comunicador, porque si no, es como que todo metemos en la bolsa y el problema se va incrementando en la gravedad de la cultura que tenemos hoy digamos, en el país, en la sociedad. Sin dudas, el caso de las violencias hay que tratarlos, hay que cuidarlo, y yendo a lo estrictamente procesal penal, el doctor Fernández va a tener que dar varias explicaciones, no solamente por esta causa, sino que el cúmulo que se viene conociendo, o que estamos conociendo, de la causa conocida como de seguros, que también tiene Ercolini, tiene una carga probatoria que al menos va a tomar mérito para que tenga que brindar explicaciones en los términos de una declaración indagatoria en el corto plazo. Él y algunos ministros. Es así. Doctor, la verdad le agradezco, esta mañana lo escuché con Pepe Gil Vidal, así que le agradezco que haya tenido la amabilidad para con nosotros acá para Córdoba, y bueno, y cuando esto siga avanzando seguramente lo estaremos molestando para si tiene unos minutos más para bueno, tratar de entender, porque acá también la cultura se trata de entender, que quienes nos escuchan a diario y quienes eligen, digamos, las audiencias que eligen, puedan entender, porque eso es lo que tal vez nos falta al pueblo argentino, empezar a entender para poder hablar, y ese es tal vez un poquito un granito en este desierto de la cultura que nos hace falta, ¿no? Esa es la idea, tratar de explicar a la gente y que la gente saque sus conclusiones, y siempre respetando lo que es la voluntad a través del pueblo, de nuestros juzgadores en esta división de poderes, y respetar lo que la justicia de alguna manera vaya instruyendo, por más que a veces hay un descreimiento, hay que mejorarla, pero no denostarla. Le mando un abrazo grande, gracias como siempre, muy generoso. Un placer y gracias a usted. Gracias. El doctor Jorge Monasterki, que es un doctor, digamos, no es abogado, digamos, es doctor en ciencias jurídicas y sociales, tiene posgrados en todo el mundo, y esta mañana hablaba en CNN, un tipo realmente calificado para hablar. Usted se habrá dado cuenta, en un momento usó ningún tipo de furcio, al contrario, está separando la paja de esta situación, porque el tema es acá clave, ¿no? Que Alberto Fernández es un expresidente que en su momento tenía el poder para manejar